Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinco Voces, una historia. Un espacio donde hablaremos sobre una realidad que muchas veces ignoramos hasta que nos toca de cerca. El envejecimiento. Presentados por Jimena Prem, Fernanda Lázaro, Nayeli Pech, Estrella Hernández, Karen Calmo, de la carrera de Pedagogía de la Universidad del Sur. México, un país de transición demográfica. La esperanza de vida ha aumentado y la población de adultos mayores ha crecido. Sin embargo, este logro trae consigo desafíos urgentes que impactan directamente en la vida. Hoy exploraremos las voces y realidades del envejecimiento en México. Uno de los obstáculos más significativos es el acceso de atención médica adecuada. A medida que los años avanzan, las necesidades de la salud incrementan, pero el sistema a menudo no responde. Para empezar este podcast, tendremos nuestra primera pregunta. ¿Qué experiencias han tenido con alguien cercano a ustedes al momento de recibir atención médica? Bueno, una de las experiencias que he vivido es la falta de atención y no tienen los recursos adecuados. Me acuerdo que ese día llevamos a mi abuela urgentemente porque le había dado un preinfarto y lo único que nos dijeron es: le vamos a dar una inyección y tráela para ver mañana cómo sigue. A comparación de que llamamos a un doctor particular y él enseguida vino con todo su equipo y le puso suero, inyecciones, medicamento, algo que hizo que ella regresara al lugar, porque ya se estaba, con ese preinfarto ya se estaba viendo. Sí. No, pues estuvo muy fuerte y como dices tú, el IMSS o el Hospital General no tiene los recursos necesarios que uno necesita al momento. Como dices, como en este caso a ustedes les pasó, tu abuelita lamentablemente sufrió un preinfarto y pues a nadie se le desea eso. Y obviamente uno quisiera de que llegara rápido al hospital y que rápido los atiendan, porque lo primordial es, la desesperación. Sí, de hecho igual eso me pasó, de que mi abuelo estaba enfermo y se le estaba cerrando los pulmones y lo llevamos al IMSS, pero pues no les importaba de que ya se estaba asfixiando, entonces él tuvo que esperar un largo tiempo para que le pudieran nebulizar. Sí, de igual manera mi abuelo, ellos son muy humildes, entonces la única que los apoya económicamente es mi mamá. Entonces en el pueblo ellos no pueden ir a los hospitales porque les quedan a 2 horas de la ciudad. Entonces mi mamá se los trae para Cancún para poder ayudarlos. Y mi abuelo tenía una descomposición con su diabetes. Entonces un día se puso muy mal y lo llevamos al hospital, y en el hospital no le quisieron brindar la ayuda porque pensaban que eran por el COVID, porque estábamos en pandemia. Entonces le negaron la oportunidad de poder consultar y nos lo llevamos a casa y pues lamentablemente ese mismo día falleció. Es muy lamentable escuchar eso porque, uno lleva a sus familiares, adultos mayores en este caso, son más vulnerables con las enfermedades y uno llega como de que quiero que me lo salven, quiero que, Exacto, buscar una solución. Y luego que te digan no, es como de que entonces ¿para qué están? No tiene ni siquiera lo necesario, lo que necesitan para poder checar esas enfermedades, para poder atenderlos debidamente. Y otra, ha pasado que cuando uno le hacen, una operación o así, en esos casos, en ocasiones, a veces solamente no hay camillas. Lamentablemente, sí. Así, ahí puede estar un adulto mayor y los dejan en una silla. Es tan... Sí, de hecho, como tú comentaste de la silla, a mi abuelo lo nebulizaron y estaba en una silla muy rígida y al lado estaban todas las camillas de los otros pacientes, tenían sangre, ni siquiera estaba limpio esa parte. Sí, es como de que ahí te pones a pensar, en serio, esos son los servicios que uno paga con sus impuestos, porque al fin y al cabo nosotros pagamos
con los impuestos a ellos se les va. Aparte luego hay hospitales como en el IMSS que tienen una pésima para atenderte, te tratan muy mal. Sí, se supone que si son médicos, doctores, enfermeros, deben de tener una buena actitud para los adultos mayores. Pero en estos casos a mí me ha tocado de que cuando atienden a los adultos mayores llegan con una cara no adecuada, llegan con una frustración, al sentido de que empiezan a gritarles. Ellos deben de entender que son personas de tercera edad y se les debe de tratar primordial con una manera adecuada, porque son personas más grandes que uno. O sea, a comparación de mi edad, es una persona más grande. Claro. Sí. O sea, es que también no vas a tratar a una persona, o sea, alguien que tiene 20 años ya no es lo mismo con alguien que ya tiene, 90 y tantos años, o sea, ve la diferencia. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mi edad, si me lo dicen, yo puedo entender, pero una persona de tercera edad, por más que se lo repitan, hay personas que tratan de entender lo que dicen, pero ya como que el conocimiento de ellos como que ya no es el mismo de Exacto, antes. ya no, o sea, ya no retienen tanta información, porque también pues ya van pasando los años y también eso va disminuyendo. Ya no es como el cuerpo de alguien, de nosotros que tenemos 18 años, a alguien que ya tiene 60 o un poquito más, ya no tiene la misma flexibilidad, tampoco la misma movilidad como uno tiene. Y como dices, a veces ya dejamos de ir al IMSS o al Hospital General por los mismos tratos que uno ve, Sí. y sobre todo tiene y la experiencia que te queda, y optamos por ir a privado. Exacto. Sobre todo creo que hay que tener mucha empatía porque, como ya habíamos mencionado, para estar en un puesto de medicina, de lo que sea, ya sea enfermera, doctor, lo que sea, hay que tener mucha vocación, no solo es ir por ir. Algo más que tengo que decir, porque es que este tema es demasiado Complejo. exacto. ¿Ustedes cómo creen que ha impactado el hecho de tener que esperar una consulta? Bueno, como yo les había dicho, mi abuelo teníamos que ir a nebulizarlo, entonces esperar era muy Muy cansado, desesperante. muy desesperante, porque él ya en verdad ya no sentía cómo podía respirar. Entonces ya hasta el final le atendieron, le pusieron esa máquina y todavía pues les digo que las sillas eran muy rígidas, él estaba muy incómodo y cansado, era muy... De muy hecho, desgastante. sí es muy frustrado y muy desesperante porque bueno, a mí me ha tocado de que, por ejemplo, ellos son de tercera edad, se les debe de atender rápido y conforme, no sé, de una manera a lo cual ellos se les tiene que poner una camilla, todo eso bien, pero ¿qué pasa? Que ahorita en la actualidad, las personas que atienden, los enfermeros, los doctores, todos, agarran y dicen, no, pues a ellos siéntenlos ahí en una silla, o sea, una silla dura, una silla no adecuada para ellos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, la piel de ellos a comparación del de nosotros ya no es la misma, el de ellos es muy sensible. Cualquier rasguño, cualquier cosa que les pase a ellos, rápidamente se les pone morado, les sangra, y más si una persona es diabética. ¿Y qué prefieren ellos? Dejar a los viejitos ahí y atender a otras personas. Déjate de eso, sino que también cuando uno, como acaban de decir, tenemos que esperar bastante para una cita. Un ejemplo es cuando mi abuelita, ella tiene sus 90 y tantos años, la verdad ya tiene edad, muy rara vez se enferma, pero cuando se enferma, la verdad, es como que ya, serían las últimas. Le buscamos, o sea, estábamos buscando cita y que no sé qué, y fuimos y nos estaban diciendo que estábamos en, ¿qué? Febrero y algo, y que tenía que ser hasta casi hasta el otro año. Sí, eso es un problema igual, que por ejemplo te citan hoy y te dicen, no, pues vienes aquí en 6 meses, 3 meses. Sí. Y yo siento que, Más, de hecho, cuando hay operaciones son los de tarda más de que 3, 6 meses en darte esa cita. O si no, Exacto. lo que pasa es que luego te dicen, no, es que no podemos operarte porque no hay Algún médico, las
herramientas para Exactamente. poder. Y luego te mandan a hacer de nuevo los análisis, los estudios en otra clínica. ¿Y no les pasa que cuando les mandan a hacer los análisis o el tipo de estudio sale otra cosa y te dicen, no, es que te van a tener que hacer otra cosa porque salió ahora, resulta que tienes esto? Bueno, Sí. por ejemplo, yo tengo a mi papá que apenas solicitó una cita para que le hicieran unos estudios. El doctor apenas, le había dicho que es posible que tenga un tumor de cáncer, pero, o sea, para sacar los análisis, primero tiene que ir por una cita, que apenas es en este abril, y después de esa cita, después de ir a sacar la cita, le van a dar, o sea, ya la fecha de la cita, pero en otro momento. Exacto, se supone que son, ¿cómo se le dice? Son instituciones grandes donde ellos pueden hacer los análisis y todo eso, pero para ellos se les hace más fácil como de que si quieres un análisis te lo puedes hacer aquí, pero tienes que esperar tal fecha, o si no quieres esperar tal fecha, mejor háztelo afuera. Y es algo que no está bien. Y, por ejemplo, igual es también vivir con incertidumbre de qué es lo que tienes o qué es lo que te pasa. Es como de que pudiste evitar una desgracia, pero sin embargo no lo hacen, sino dejan que corra el tiempo. Y cuando era algo pequeño, luego cuando lo van a checar es algo grande, algo que dices tú, se pudo salvar, se pudo ver con tiempo. Y es como de que, pues, o sea, exacto, es no como pones parte. la frase que te dicen, sal de ahí, pero no puedes salir porque te cuesta, porque a ti no te ha tocado. ¿Se imaginan que cuando a las personas que atienden mal les toque en un momento un proceso por pasar, ahí ellos se van a dar cuenta de la atención que realmente le estaban dando a las personas de tercera edad? Y ahorita que acabas de decir eso, pues mi mamá, cuando estuvo en el COVID y todo eso, pues mi mamá la fueron a internet, y lo que me dijo es que pudo ver que después del COVID como que más o menos se humanizaron un poco los doctores, porque como acabamos de decir anteriormente, los doctores eran como de que te trataban pésimo, algunos que solamente una vez le dijeron, pues mi mamá sufre de presión y también de diabetes, y le dijeron, pues haga dieta y tomes unas pastillas. Sencillamente así le dijeron y no le quisieron proseguir. Pero obviamente que si le dicen eso, va a seguir aumentando el diabetes y puede subir a otras etapas, ¿no? Exacto, y no solamente eso, hubiera incrementado más enfermedades, porque si le dijeron haz dieta y toma pastillas, o sea, no tenemos que ver qué tipo de pastillas son recomendables para la persona, y más si es diabética o tiene presión, porque no puede tomar cualquier tipo de pastillas. Exacto. Y no solamente eso, tiene que ver cómo está hecha la pastilla, porque ahorita con mucha tecnología a veces las pastillas pueden dar cáncer, pueden dar un tumor, algo tiene, pero se tiene que checar lo que tiene realmente esas pastillas, no solo consumir por consumir. Bueno, entonces, en otras palabras, acabamos de ver que a cada una le ha tocado vivir situaciones distintas, pero con el mismo Contexto. exactamente, de que vamos al servicio médico Con una esperanza y regresamos. sin nada. literalmente. Creo que aquí en México hace mucha falta mejorar los servicios en cuestión, pues, de médicos, infraestructura, a veces ni siquiera hay los recursos necesarios. Siento que eso es algo que tenemos que mejorar, y también saber en qué se van los recursos que nosotros, por así decirlo, donamos de nuestros sueldos. Exacto. Y también que, como acabas de decir, en ocasiones pasa que no tienen los medicamentos que te están dando, sino lo tienes que conseguir afuera. Y obviamente Exacto. sale más caro. Exactamente. Y luego ellos realmente no tienen ese dinero porque sale muy caro la medicina, ronda entre 1,000, 1,500, 2,000, dependiendo de la enfermedad que tienes. Exacto. Enfoquémonos en la economía de esto. ¿A ti qué problemas te ha pasado Al momento de comprar esos medicamentos y no puedo adquirirlo a través de las instituciones médicas como el IMSS Ajá. o el Hospital General. Exacto. Bueno, se puede decir que sí cuesta un poquito porque tú, o sea, en ocasiones no tienes el dinero a la mano. A veces vivimos muy al día.
con el sueldo que nos pagan y todo eso, pues no es la millonaria que yo dijera, ay, sí tengo el montón de dinero y lo saco y lo pago y compro, no importa. Y luego cuando ves los precios dices, no, pues está caro y tienes que comprar nomás unos cuantos y da la casualidad que el medicamento que realmente necesita es el más caro y no lo tienen ahí. Exacto. Igual tenemos que ponernos a pensar de que no todas las personas tenemos los recursos necesarios para poder comprar el tipo de medicamento que se nos está recomendando. Se supone que si es el IMSS o cualquier institución donde se dan esos recursos médicos, se supone que ellos nos deben de ayudar a conseguir los medicamentos o a darlos, pero no, como tú muy bien dices, los tenemos que conseguir en otra parte. Y esto se debe a que muchas veces no hay abastecimiento. Porque es igual, ahí entra la acción, o sea, ¿qué está haciendo el gobierno para cambiar esto? Exacto. Y no solamente eso, hay personas a lo cual no tienen nada, absolutamente nada. De acuerdo con el Coneval, casi 4 de 10 adultos mayores viven en la situación de pobreza. Y aunque existe una pensión universal, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas como los medicamentos, en la alimentación y en la vivienda. Muchos siguen trabajando en la informalidad hasta edades muy avanzadas, simplemente para sobrevivir. Sí, de hecho hay muchos casos que, bueno, en lo particular cuando yo iba a comprar o cuando voy a comprar, veo a personas ya de mayor edad trabajando como cerillitos. Ah, sí, bueno, ellos a veces trabajan por hobby, pero hay otros que lo trabajan porque no tienen dinero, porque sus hijos los echaron de sus casas y necesitan de alguna manera subsistir. Exacto. Nos tenemos que poner a pensar de que no todos los hijos tienen un corazón bonito, porque hay hijos que tienen corazón de piedra que no piensan en cómo se sentirán sus papás, y lo mejor para ellos es para que no tener una carga, un peso para ellos, es como desecharlos, o sea, de que a dejarlos ahí en la calle y que ellos busquen la manera de cómo Sumergir sus gastos, tanto como su salud y su bienestar. Claro, y también lo que pasa aquí a veces no es la familia, sino que también las pensiones. Exacto. Porque a veces uno trabaja tantos años, le dedica tantos años al sector, no sé, Público. exactamente, que trabaja o algo así, y ya al momento de cuando él se va a jubilar o va a tener su recompensa por esos años, resulta que no les dan lo que les deberían de dar. Exacto, y no solamente nos tenemos que enfocar en eso, también tenemos que ponernos a pensar de que no solamente eso, sino que también hay familias a lo cual no tienen el suficiente dinero para poder comprar los medicamentos o lo que les mande ya sea la clínica, o sea, privada, o lo del IMSS, porque ya ven que en el IMSS, según es una institución donde deben de tener todos los medicamentos, ayudar a los de la tercera edad, a los que no pueden conseguir esos medicamentos. Pero ya ves que no es así, no resulta ser otra cosa, porque ellos nada más les dan la receta y dicen, consíganlo afuera. Exacto, y eso crea como un gran conflicto al momento de que uno quiere adquirir el medicamento, pero resulta que no lo tienen en farmacia. Exacto. Y por eso es igual como de que ya mayoría de las personas llevan a sus papás adultos de tercera edad ¿cómo se dice? A una clínica privada. Pero hay unos que quisieran llevarlos, pero no tienen esos recursos. Exactamente, es como que ahí viene la controversia. También como que en las calles vemos muchos adultos mayores pidiendo dinero, pero igual siento que a veces hasta los propios hijos son los que mandan a sus papás a pedir limosna en las calles, en los semáforos y en otros lugares. También veo mucho en los tianguis, que hay muchos personas ya adultas de mayor edad pidiendo dinero cuando realmente no tienen una necesidad de estar ahí. Exacto. Yo diría que mi pensamiento es que cuando veo a las personas así en la calle, ¿por qué no se ponen a trabajar los hijos?
los hijos ya están grandes, para darles algo, una vida mejor a ellos, porque hay familias que viven al día. Y eso se ve aquí mucho en México, porque el salario es mínimo, dijera uno. Con trabajo se puede Con trabajo pueden de que pagar una renta, y si no lo llegan a pagar, tristemente se van afuera, y es donde ahora viven en la calle, donde tienen que limosnear y tienen que conseguir la comida del día al día. Exacto, tenemos que ponernos a razonar de cómo es económicamente, cómo ellos sufren económicamente, las personas de tercera edad, y también cómo los abandonan, porque hay gente que los dejan en los asilos y que ahí se encarguen ellos de su bienestar. Y luego los asilos los maltratan, los tratan mal, no los tratan de la manera que ellos merecen, ¿saben? Ni tampoco como ellos hacen representar esa manera de que, ay, aquí viven mejor que en sus casas. Bueno, eso también depende demasiado, también lo económico. Porque obviamente, si ponemos... Mientras menos pagas, menor es el trato. Exactamente. También hay que mejorar mucho las instalaciones y también agregar más instituciones de asilos, porque casi aquí, por ejemplo, aquí en Cancún casi no hay muchos. Y si no, salen muy caros. Exactamente, es como de que, pago lo que tengo que pagar, como lo que ocupo realmente, o pago eso. Exacto, esto quiere decir que cómo nos afecta económicamente, ya sea global, mundial, porque en sí nos afecta, porque hay personas a lo cual no tienen ese dinero necesario que ellos quisieran tener. Y también aquí podemos ver que algunos, ya teniendo cierta edad, no han tenido un patrimonio, o sea, ya no tienen un patrimonio estable. También creo que es a medida que vamos creciendo, que ya tenemos un trabajo más o menos estable, es importante como que ir ahorrando, porque más adelante nos va a servir. Incluso si no tenemos hijos, ¿en quién nos vamos a apoyar? Exacto. Ya para concluir, el envejecimiento en México ha representado un impacto significativo para la sociedad y para nuestro estado. Es importante establecer políticas claras sobre la salud y garantizar una vida digna a los adultos mayores. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bye.